¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy queremos presentarles un buen programa que realmente vamos a tener a una persona, un personaje, es un ídolo de todo México. Creo que es de talla internacional. Sí, de hecho, creo que si no me falla la memoria, es el primer ídolo de uno de los equipos con más tradición en México, uno de los jugadores que ha representado a nuestro país en la selección mexicana de una manera providencial en los primeros mundiales. Y estamos contentos y a gusto con este gran invitado que nos acompaña el día de hoy. Así es, una persona que nos va a hacer el favor de brindarnos este tiempo para poder platicar de él, sí, de su vida personal, de su vida como fue de futbolista, sí, y también vamos a platicar acerca de la vida de como comentarista y quién es Enrique Borja en casa. Sí, acompáñenos, Enrique Borja, en esta plática de compas. ¡Vámonos! Bueno, pues iniciamos. Yo quisiera que, antes que nada, agradecerte personalmente que hayas aceptado esta pequeña plática que vamos a tener, porque pues queremos conocer a nuestra leyenda, a quien es Enrique Borja, la persona, el jugador que dejó muchos corazones alegres y sobre todo con ese festejo que tenías tan peculiar de festejar esos goles, que qué barbaridad. Así que me gustaría primero que nada saber, mi estimado Enrique, cuál fue el consejo que a lo mejor alguno de los entrenadores de tu experiencia en los equipos que estuviste de Pumas América en la selección, algún consejo que te haya dado algún coach y que te dejó marcado. Pues mira, primero me da muchísimo gusto, Gerardo, Henry, abrazo. Y a esos dos cuates que tienes ahí, muñequitos de peluche, me encantan. Un abrazo para ellos también. Son nuestras compañías. Ya lo sé. Y saludos a Luna también. Eso sí, también, esa sí es la que vale la pena también. Un abrazote. Bueno, primero que nada, quiero decirte que a veces puedes recordar muchas cosas, pero recuerdas siempre consejos, pero recuerdas en un momento dado más que nada lo que es, me toca entrenadores. Entonces, cuando yo empiezo a jugar fútbol, pues empiezo como todos los que tienen un sueño, así como ustedes están platicando y pueden verlo. Yo quería ser futbolista. Entonces, pues los consejos, primero lo que entiendes son de tus cuates, de los más grandes. Hay que cuidar a Borja o a Quique, que en un momento de verdad yo jugaba con los chicos en mi colonia San Rafael. Entonces, esos consejos, cuando ya empiezas a hacer algo de profesional, primero que nada ya la parte técnica y la parte futbolística te la dan con muchísimo gusto muchos de los técnicos, los cuales estoy sumamente agradecidos. Pero consejos importantes en un momento los tomas también de tu propia gente, de tu familia, en un momento de tus compañeros, de tus amigos, de tu papá, de tu mamá, de tu familia. ¿Por qué? Porque son muy importantes cuando te empiezan a decir, si quieres destacar en esto, tienes que cuidarte. Tienes que sacrificar cosas, pero tienes que disfrutarlo y divertirlo. Y todos los que tenemos de alguna forma un sueño, pues lo buscamos y lo sabemos que es difícil, pero nunca sabemos qué va a pasar. Lo único que tenemos que tener una gran fe en Dios, una confianza en nosotros mismos y tratar de tener toda esa entrega y tener, si tropiezas, levántate. Pues 20. Pero las cosas se van presentando en el camino y así las tienes que ir resolviendo. Pero mientras tú tienes esa fe, y como te decía, esa confianza en ti mismo, nunca dejen de luchar. Entonces, si algo yo le puedo decir a mis técnicos que me orientaron, Enrique, no te dobles, juega bien, come, disfruta, diviértete. Y luego viene la parte que te puedo decir, la parte futbolística o táctica, cómo quieres que juegues. Pero me acuerdo muy bien de Renato Cesarini, mi primer entrenador en Pumas, ya profesional, que me da la oportunidad de debutar, italiano-argentino, maravillosa persona, un gran maestro, que yo me acuerdo no solamente que me dijo a mí, me acuerdo cuando le dijeron, me le decían muchos de sus compañeros o técnicos o algunos, oye, ¿por qué no le dices algo a Enrique? Y todo, les decía, déjenlo, yo le doy cosas técnicas y tácticas, pero déjenlo, el espíritu que tiene Enrique, lo tiene que sacar, déjenlo jugar, déjenlo disfrutar. La parte técnica y táctica se la doy yo y sus compañeros,
Y yo de alguna manera lo entendí muy bien. Y te puedo decir que de técnicos también, esas palabras de cuídate, no solamente me lo demostraron con palabras, sino me lo demostraron con hechos, poniéndome a entrenar más. Cuando veían que yo me quedaba a entrenar, pues tú imagínate, Gerardo y Henry, que de repente estés entrenando desde que yo empezaba, y ya cuando se iban mis compañeros de entrenar, yo seguía entrenando y le decía a alguno, vamos a entrenar centros, jugadas, etcétera. Todo eso era parte de tu vida. La tenías que ir desarrollando como fueras pudiendo, ¿no? Fíjate que lo que comentas, Enrique, Sí, con las nuevas generaciones, eso es lo que a veces falta. A veces hay gente que nace con talento y que no se pone a entrenar porque confía demasiado en su talento, ¿sí? Y hay gente que no nace con talento y se pone a entrenar y logra objetivos. Ahora, ¿cómo ves el fútbol de antes con el fútbol de ahora? Exacto. ¿Sí? bueno, primero te voy a contestar lo que acabas de decir, es muy cierto. Nada más que acuérdate que como en la vida, no todo pasa en todos. Claro. Entonces, lógicamente, unos tienen una forma, otros otra, a unos les funciona una cosa, a otros otra. Depende de la naturaleza que tú tengas y cómo lo haces. Sí. Todas las formas pueden ser importantes. La presión y la pasión las tienes que convertir en tus aliadas. No las puedes convertir en losas, en que te perjudiquen. Tiene que ser un aliciente, una gran motivación. Por eso, en un momento dado, cuando te pasa esto y todo lo que dices, cada quien reacciona diferente. Cada quien, si tú tienes talento y lo desarrollaste, bienvenido. Y si no tienes talento y aprendiste y lo desarrollaste también, no importa. Lo que es importante es cuando yo les digo, desde que yo jugaba, me acuerdo, y ahora se los digo siempre cuando puedo, siendo directivo y siendo comentarista y todo, los jugadores de todas partes del mundo no pueden estar ni deben estar pensando cuántos minutos van a jugar. Tienen que estar pensando qué van a hacer cuando estén jugando. Claro. Por eso te digo, si tú estás pensando en que cuánto vas a jugar y te ponen, no te ponen, te estás haciendo una serie de locubraciones tremendas en tu cabeza. Y si en un momento dices, cuando jueguen voy a hacer esto y esto y esto, y si estoy haciendo en el principio, qué padre. Y si lo hago a medio tiempo, o me meten 5 minutos y puedo jugar, o puedo meter un gol, o puedo evitar un gol, eso es lo que tú tienes, entonces nunca vas a ser suplente. Sí, claro. Siempre vas a ser titular porque tú lo tienes. Ahora tienes que estar logrando que las oportunidades que te dan, tomarlas. Y si no la pudiste tomar a la primera, pues a la segunda. Entonces, como sea, Henry, la forma que tú quieras, si te ha desarrollado o no, nadie te va a pedir eso. Es como cuando digo, con el balón no te pide ni pasaporte, ni acta de nacimiento, ni cuenta en el banco. Te dice, juégame. Cuando te dice, juégame, te diviertes, lo disfrutas. Claro. No lo sufres. Entonces, por eso te digo, esas son las partes que tiene todo esto. Cada cabeza es un mundo. Ustedes están en una profesión, aparte de comentaristas o aparte de querer llevar este tipo de entrevistas, pues Sí. cada quien tiene su propia vida, la que sea. Disfrútenla, porque nada más nos dieron una. Claro. Ya cuando nos ponen la pijamita de madera, maestro, a la goma. Sí. Allá arribita muchos, Dios quiere, y nos vayamos todos para arriba. Pero eso es la fe. Sí. Y eso es la confianza. Entonces, todo puede pasar dentro de lo que te estoy diciendo. ¿Cómo vive una persona, un ídolo de México, la vida? ¿Cómo la vive? Porque a veces el jugador pues entrena, pero cuando ya te conviertes en ídolo, ¿cómo la vives? Cuando todo el mundo los que son americanistas, y realmente lamento mucho que no se haya dado el tetra, ¿sí? Pero le vamos a ganar a Los Ángeles para ir al Mundial de Clubes, no te preocupes. ¿Cómo la vive el ídolo? El ídolo de México, que es Enrique Borja. Bueno, primero que nada, gracias por la palabra, porque hay veces que la palabra ídolo es la identificación que tiene la gente con alguien. Claro. Yo le doy gracias a Dios que tuve esa identificación hasta la fecha de una manera diferente, pero hasta la fecha tengo ese cariño y ese respeto de la gente, y yo por eso le tengo ese gran agradecimiento a la gente de la afición de Pumas, a la afición de América y a la afición cuando se juntaba la selección nacional. Por eso te puedo decir que yo soy un agradecido de todo eso, porque fue mi vida. Entonces, ¿cómo vives?
pues vives en la parte personal igual que siempre. El que no tiene que cambiar eres tú. Claro, Los halagos, siempre hay en un momento dado cuando eres famoso, cualquiera que sea poquito mucho en el mundo, unos más, otros menos, porque las dimensiones a veces de idolatría puede ser con cariño o puede ser idolatría realmente porque hay una presión muy fuerte o quieren ser como tú en algo. Y hay gentes que han logrado en un momento dado alturas económicas y de fama impresionantes y yo no llego ni a ningún porcentaje de todo eso. Ese cariño que yo tienes de la gente te lo puedo decir. Siempre había una mesa en un restaurante, yendo solo o yendo con novia, un cariño, una sonrisa siempre de la gente que estabas. Hola Borja, fírmame. Yo nunca dejé de firmar un autógrafo, porque te lo pedía con tanto cariño. Nunca estuviera yo molesto, estuviéramos perdiendo, estuviéramos ganando, fuéramos esto, fuéramos lo otro. Iba yo con mi novia, estaba yo en el coche, íbamos caminando, nos paramos en un alto y de repente alguien te conocía y se ponía a darme un autógrafo. Yo se me bajaba la ventana y se lo daba con mucho gusto al que me lo pidiera. Y lo hacía yo con mucho gusto, no por obligación. claro. Entonces tú hacías todo. ¿Qué vas al cine? Pues siempre había un lugar en la fila que si había cola de repente te decían, vente para acá, Borjita, aquí primero. Siempre había algo que te reconocen. Llegabas a algún lugar para hacer algún trámite, siempre te pasaban, te ayudaban. Yo soy de los agradecidos porque todas las veces, aún en problemas, cuando regresamos en un momento dado de Haití, por ejemplo, que perdimos y que nos eliminaron, fue terrible mucho tiempo porque nos chiflaban, nos gritaban cosas, pero se fue componiendo. Yo nunca, cuando tuve problemas, yo nunca vi algo de la gente en contra de mí. Si quedé campeón goleador, qué bueno. Si quedamos campeón, qué bueno. Si perdimos también, me exigían. Pero te digo, esa exigencia, pero con un gran apoyo. Entonces, a eso me refiero. Si tú sabes que puede ser, no quiero usar la palabra ejemplo, pero sí tienes una obligación, porque sabes que muchos niños y jóvenes y adultos, y hombres, mujeres y de cualquier sexo, tienen en un momento dado y se identifican contigo, no les falles. No tienes por qué volverte un borracho cuando, con todo respeto para los borrachos, pero si estás de profesional no puedes, no va contigo. Claro. No puedes ser drogadicto porque tampoco va en la profesión que estás teniendo. Entonces, cuando hay cosas que te afectan físicamente, emocionalmente, futbolísticamente en béisbol o de lo que tú quieras, obviamente trata de no hacer esas cosas porque le estás fallando. Si estás con la gente, piensa que esa gente se está identificando contigo y lo que menos quisiera es que cuando se arriesga a pedirte un autógrafo le digas, no, no puedo. ¿Cómo no puedes, carajo? Siempre tienes que poder, no importa, porque esa es la gente que te ensalza. Esa es la gente por que eres ídolo. Porque si no fuera por esa gente, aunque te hagan entrevistas, aunque salgas en la tele, aunque tengas mucho dinero y no te pelan, pues ¿qué hablas de idolatría, no? Claro, por supuesto. Exacto. Yo tengo una pregunta. En la faceta, digo, ya hablamos de jugador, dirigente, pero de comentarista, ¿algún partido que a ti te haya marcado muchísimo, que te haya emocionado bastante el haber estado ahí comentando en vivo? ¿Algún partido, selección, Liga MX? Sí, me toca. Ahora soy ya prácticamente comentarista primero en Univisión y ahorita vamos a hacer una serie de cosas. Luego les tengo una sorpresa para después con varios compañeros, un par de compañeros que estamos en Univisión muy conocidos. Vamos a hacer algunas cosas importantes de aquí a la Copa del Mundo y después. Un programa, un YouTube, una serie de canales y todo para hacer muchísimas cosas, TikTok y todo, para poder ingresar dentro de algo diferente, ligado con el deporte, pero ligado también con la vida diaria y con la experiencia que se puede haber tenido de estos tres personajes que somos, ¿no? Entonces, cuando ya me salí del tema, perdón. Sí, no te preocupes. Como comentarista, ¿algún partido que hayas tenido sí, que te haya emocionado? Mira, a mí me emociona mucho cuando yo estoy tocando partidos de México o de la selección nacional principalmente, o cuando estás en un momento dado con América, con Pumas, con Necaxa,
con Tigres, como fueron de alguna manera los equipos, pero lógicamente cuando estoy haciendo y comentando algo de América, pues ya te imaginarás todo lo que de alguna manera se siente. ¿Por qué? Porque lo vives, tratas de ser lo más imparcial posible, porque eso es lo que cuando eres comentarista, mientras no toques lo personal que no te corresponde tocarlo, porque nadie es perfecto, no te corresponde tocar lo personal, a menos que sea algo tan público como las dos cosas que te mencioné o les mencioné, y que de repente te estén afectando. Y entonces sí, tengo que decirlo, además porque lo ves o lo sabes de ciencia cierta. Mientras tanto, critica, alaba, da tu opinión, pero siempre con ese respeto, porque tú mismo cometiste muchos errores en la cancha. Tú mismo fallaste muchas veces, sobre todo en mi posición que era delantero. Tú mismo perdiste campeonatos y ganaste campeonatos. Quedaste en campeón goleador, pero de repente perdiste la lucha por un campeonato goleador. Claro. Fallaste goles a 3 pasos de la portería. O metiste un gol inverosímil. Entonces a mí me tocó la posición de culminar el esfuerzo de mis compañeros con el mío mismo. Pues cuando te platico esto, Gerardo y Henry, es vida. A veces cuando yo me entrevistan, yo digo, para mí no es nada difícil hablar de mi vida. Y cuando hablo es porque lo siento, porque lo vivo, no estoy tratando de inventar. El sentimiento y la pasión los traes aquí. Y si ustedes no hacen ese trabajo con esa pasión, pues mejor no se metan a esto, ¿no? Claro, por supuesto. Y hablando de pasión, ¿qué tan cierto es que el personaje de Valentino en la película El Chanfle está basado en Enrique Borja? No. Son dos cosas diferentes. Te voy a decir, qué bueno que me lo preguntas. Porque estás hablando de un personaje que yo, una persona, más que personaje, sí, claro, que yo quiero mucho, adoro, como era Roberto Gómez Bolaños. Chispirito. Sí. ¿Por qué? Porque creó el personaje del Chavo del Ocho. Pero que yo era Enrique Borja. Que creó el personaje del Chapulín Colorado y muchísimos otros personajes. Cuando va a hacer la película del Chanfle, que en un momento ves, acuérdate que él sale de utilero, pero él tenía la mentalidad de ser como Nacho Treyes. Sí, exacto. Sí, su gorra y todo lo demás, y era el personaje. Don Nachito pero Treyes. Lógicamente tenías que tener un antagonista. Yo no, a mí que me dice, cuando me platica lo de la película, me dice, tuve que hacer que Kiko fuera un personaje odioso, mamón y todo, para que yo en un momento dado pudiera ser el personaje de bueno. Porque imagínate, si yo te pongo como eres tú, que te quiere la gente y todo, pues no había ese contrapunto que tenía que hacer. Entonces, siendo un extraordinario jugador, que lo ponen ahí haciendo el personaje Kiko, pues lógicamente era un personaje irrespetuoso, voluntarioso, engreído, todo lo demás que a veces podemos ser en su momento alguna cosa, pero cuando me lo preguntas de ahorita y lo he contestado, le digo, no, ese personaje con mi careta, no, traía el 9, era el centro delantero de la América como yo, pero tenía que hacer los dos personajes y el Chavo del 8 tenía que ser el personaje como Nacho Treyes y decía, ¿cómo lo hago? Porque cuando se mete él a jugar, acuérdate, que juega muy bien, él es la figura del Chavo del 8 y tenía que tener un antagonista que era precisamente Kiko. Pero esa película Chanfle fue un guamazo y tú imagínate, en todas partes del mundo, yo le tengo algún agradecimiento a mi querido Roberto en todos aspectos, porque como él decía, él quería ser Enrique Borja, igual que Kiko cuando jugaba en el Chavo del 8. Y en un momento dado, fíjate, lo que ellos querían que ser yo. Y yo le decía, caray, mucha gente, ¿cómo no vamos a querer ser tu ídolo de nosotros cuando tú eres el ídolo del Chavo? Me conocieron mucho por el Chavo y un gran agradecimiento y un recuerdo con todo mi cariño siempre a Roberto por la amistad que tuvimos. Y para mí fue un personaje, el del Chavo del 8, extraordinario y todo lo que hizo Roberto cuando yo me di a conocer, ¿no? Por ese cariño que me tenía. Y de hecho, en los programas del Chavo siempre, cuando era cuestiones de fútbol, yo soy Enrique Borja, siempre decía. Claro, él quería ser Borja y se peleaba con Kiko para quién era Borja, quién era su ídolo. Y como decía, yo soy, es más, un día en la entrevista
te voy a poner un ejemplo para una anécdota que ahorita cabe. Cuando yo me retiro de jugar fútbol, viene la Copa del Mundo 86. Entonces el señor Emilio Azcárraga, para mí Emilio Azcárraga mismo, el personaje después de mi papá más importante en mi vida, dentro y fuera de la cancha, Sí. que es una persona que le tengo todo el cariño del mundo y agradecimiento, me manda a prepararme a todas las áreas de Televisa. Y cuando viene el Mundial, me manda para que yo me meta al programa con Memo Ochoa y con Heriberto Murrieta para hacer entrevistas y el programa del Mundial. Y me manda de Memo Ochoa, me dice: Memo, Enrique, busca la forma de que vayas a entrevistar a Maradona. Y yo dije, híjole, pues está cañón, porque pues yo no tenía el gusto de Maradona, conocí a Pelé, Sí. fuimos muy amigos y además contrarios, tanto en selección como en América Santos. Sí. Pero a Maradona no lo tenía el gusto de conocerlo. Entonces dije, ¿cómo voy a llegar a Maradona? Pero tenía un compañero, Cremasco, Eduardo Cremasco, hermano de Oscar, el de todos los restaurantes de México, el Cambalache y todos ellos. Pero Eduardo Cremasco fuera compañero mío en el América. Y le digo, oye, Eduardo, ¿tú no conoces a alguien para que me pueda orientar para ir a verlo? Y dice, conozco al técnico, a Bilardo. Y le digo, oye, ¿tú crees que puede? Dice, yo le digo, le dice a Bilardo, y le dice a Bilardo, dice que le va a preguntar a Diego Armando. Le digo, ok, lo que sea. Le agarra, me habla y me dice, oye, te espera tal día, tal hora en el hotel para que grabe 5 minutos para la entrevista. Digo, lo que sea, 5 minutos, no te preocupes. Okay. Llego con Maradona, allí a un hotel, ya estaba toda la preparada y las cámaras y todo. Llego, me siento, ya llega, agarra, se para y me da un abrazo. Y yo me quedo extrañado porque pues, me dijeron que 5 minutos y me dice, Enrique, ¿cómo estás? No, me dijo, Borja, ¿cómo estás? Un abrazo. Y le digo, qué bueno, Diego, pues muchas gracias por tu atención. ¿Cómo no le voy a dar una entrevista al ídolo de mi ídolo? Porque el Chavo del Ocho era ídolo de Maradona. Sí, es cierto. Entonces me dice, ¿cómo no? Si tú eras el ídolo de mi ídolo, ¿cómo caramba no le voy a dar una entrevista al ídolo de mi ídolo? Wow. Ahí me dio una entrevista de 30, 40 minutos. Luego tuve oportunidad de verlo en el Mundial, ahí en Alemania, otra vez cariñosísimo en la fiesta de Italia. Yo para mí tengo un recuerdo muy cariñoso para Diego Armando Qué gran Maradona. historia. Pero eso fue por el Chavo, ¿no? Sí, qué gran historia. Wow. ¿Y quién fue tu ídolo en lo general? ¿Quién fue tu En lo ídolo? personal, al principio, cuando yo todavía ni siquiera debutaba, yo vi una película que se llamaba Los hijos de Don Venancio. Ahí salía sí, Horacio Joaquín Casarín, Pardavé. con Joaquín Pardavé, y ahí salía su hijo, era Horacio Casarín, uno Sí. de ellos. Exacto. Lo vi jugar fútbol y me encantó, y yo quería ser como él, como era, pero yo ni lo conocía. Tengo también, y aprovecho otra vez la oportunidad de decirte, yo crezco con que sin haber visto jugar a Casarín, Ok. pero teniendo de ídolo, y además sabía que era un ídolo en México, había oído, había leído, había visto las cosas, pero todo por tele. De repente el día que yo debuto con la Universidad contra Zacatepec, después del partido, o al otro día, no me acuerdo, que creo que fue al otro día, nos íbamos con unos amigos allá a Sambors de Reforma, y ya no sé si conocen Sambors de Reforma, está el café rodeando está en redondo, Los azulejos. como en los azulejos. Y Sí. estaba yo ahí con unos amigos tomando un café, un sándwich y todo a mediodía, y de repente, del otro lado, en otra mesa, estaban 3 personas o 2 personas, y de repente volteo y le digo a mis amigos, oye, amigos de la Colonia San Rafael, de ahí de Guillermo Prieto, mis cuates, Ramiro, Mario, Javier, etcétera, le digo, oye, güey, ¿ya viste quién está enfrente? Me voltean y me dicen, no, Leo, es Horacio Casarín, güey. ¿Cómo? No, pero no estás loco, es Horacio Casarín. Yo lo veo, y de esas cosas que nos quedamos viendo, y yo me lo quedé viendo, y de repente se para, se viene caminando, y yo viéndolo, yo sentado, se para, y cuando llega conmigo se para, pues me paro, me da la mano, y me dice, muchacho, te vi jugar, no sabes qué gusto me da, Wow. y lo que has dicho, te va a ir muy bien en la vida, y te va a ir muy bien como jugador. Me dio un abrazo. Ya después, cuando tuve oportunidad de ser presidente del Necaxa, le hice un homenaje, nos seguimos viendo muchas veces, lo llevaba yo a todos los partidos del equipo Necaxa, ahí en el palco con Sagrario, con su esposa, con su hijo, con nosotros,
Y cuando tuvimos la oportunidad, le vamos a hacer una entrevista ya cuando tenía Alzheimer muy avanzado, en una revista muy importante en México. Fuimos Jorge Campos, Hugo Sánchez y yo a hacerle una entrevista. Ya no nos conoció. O sea, le hablábamos y nos decía mucho de Joaquín. No sabíamos si era Joaquín Pardavé o Joaquín su papá. Pero hablaba mucho de Joaquín él, pero ya no nos conocía. Simple y sencillamente le hablábamos. Hecho un roble. Fue la última vez que lo vimos y ya después ya falleció. Pero todo ese cariño que le tuve a ese personaje, que luego tuve oportunidad de ser gran amigo de él en lo personal. Las playeras que tienes en la parte de atrás, encima de tu cabeza, si no es la de la selección mexicana, de Francia y la del Zacatepec. No. Pumas, No. América y Ajá. Selección Nacional. Ok, Wow. ya. Muy Ahí bien. están las tres. Muy Y bien. aparte están las dos de selecciones del resto del mundo, la de Chile y la de Barcelona. Ok. Wow, perfecto. Luego está una cantidad, bueno, es ahora sí, egoteca. Tengo ahí cuando quedamos campeón con Necaxa, las fotos, ahí está la foto cuando quedamos también campeón. Está Emilio Azcárraga Milmo, Emilio Azcárraga Gallín, lo sabes. Están fotos mías en un momento dado cuando me retiré, aquí de Pelé. Pues, un timbre de alguna manera cuando en Yemen, que me sacaron importante, distintas fotos de compañeros de partidos de la selección resto del mundo y algunas cosas de familia, las bodas con mi esposa Sagrario, la compañera y la que gracias a ella ha hecho todo lo que hice, lo hice por ella porque nos casamos en 69, cuando yo llego a la América, después de muy complicada mi venta, después me convierte, como yo te dije, después de conocer a Emilio Azcárraga, en lo más importante de mi vida, y ahí ya con Sagrario, los momentos difíciles que tuve en otro aspecto fuera de la cancha, y no fuera por Sagrario y dentro de la cancha también, los aguanté gracias a ella, y vamos a cumplir en octubre 55 años. Ya tengo mis 2 hijos, Enrique César, y 5 nietos, Un saludo para Mau, ellos Andrés, también. Lucía, Matías y Adema. Eso es todo lo que está prácticamente un poquito de mi vida, algunos trofeos, que aquí adornamos, aquí me lo adornó Sagrario para la egoteca, pero lo hago con muchísimo gusto. El Mundial del 70, ¿qué significó para ti? A diferencia del Mundial del 66, fueron 2 cosas, porque lo primero yo creí que iba a jugar, Sí. porque yo venía de referente del Mundial de 66 de Inglaterra, estaba yo jugando bien, todo lo cosa que hubieras querido, pero definitivamente había una circunstancia extra cancha con Raúl Cárdenas, ya lo he contado muchas veces, Sí. por eso ya inclusive él ya falleció, en paz descanse. Sí. Él en algún momento dado, un día que íbamos en un avión con un homenaje a Joaquín Padillo, en el mismo avión me pidió una disculpa, ya los 2 retirados y todo, no pasó nada, fueron Sí. cosas de fútbol, sí, fue una cosa terrible para mí porque no jugué lo que Claro. yo hubiera querido jugar, nada más jugué medio tiempo con El Salvador y un poco de tiempo contra Italia, no pude yo jugar con México lo que hubiera querido, pero aprendí lo que les dije al principio, cuando estás en la selección nacional o cuando estás en un equipo, yo no estaba pensando cuántos minutos iba a jugar, yo estaba pensando qué iba a hacer, porque eres compañero de los que Claro. están ahí. Me dolió muchísimo no jugar, hubiera querido jugar, y más porque sabía que había sido una cosa anterior, y porque él me dijo en la noche del primer partido, fue a mi cuarto, y me dijo que iba yo a jugar, y al día siguiente ni siquiera fui a la banca. O sea, hay cosas que las dije en su momento, las peleé en su momento, y ahorita lo estoy comentando, pero es parte de la vida, con Claro. algunas circunstancias, con unos entrenadores para bien, en otros algunas circunstancias, les aprendí mucho a otros, y peleé y discutí muchas posiciones, inclusive para mí y para mis compañeros de fútbol en muchas otras. Enrique, Por eso, ¿cómo te gustaría que las generaciones futuras que vienen, que normalmente hay muchas generaciones que no gustan tanto del fútbol, sino por papás que te conocen, ¿cómo te gustaría que ellos te recordaran? ¿Cómo que me recordar al recordaran ídolo como, Enrique? claro, que me recordaran como alguien que fue igual que todos y que sigue siendo igual que todos, que tuve un sueño y que lo perseguí y que lo luché y mucho de eso que lo logré. Ahora estás de una manera diferente, ya no eres futbolista, no quise nunca ser técnico, no era mi vocación, quise ser directivo, también lo hice, comentarista también estoy,
voy a hacer muchas otras cosas hasta que te digo que me pongan la epidemita en madera. Vende mole Pero- allá en Miami, vende mole. No, ojalá vendiera mole, pero vamos a lugares acá que son riquísimos para que coman mole. Pero fuerte, los Equipales, la tortillería mexicana, la hacienda. Hay lugares que se comen. Aquí acaban de abrir una cosa de la Potranca, de puros tacos, con el sobrino de nuestro Vicente Fernández, primo de Alejandro. Riquísimos tacos, o sea, claro que hay comida mexicana acá, entonces vamos también al mole, a los tacos, a los nopales. Los Eso, nopales me sí. encantan, los frijoles, el menudo, Sagrario hizo hoy, mejor dicho, hizo ayer para mi nieto, hizo un pozole que no te imaginas qué tal. O sea, yo la comida mexicana la sigo comiendo, como aquí muchas otras cosas, pero la comida mexicana nunca la dejaré de hacer, ¿no? Ok, el sexto goleador del América, ¿qué significa? ¿Qué significa para Enrique Borja eso? Pues primero que nada, me da muchísimo gusto haber llegado a ser el primero. Claro. De alguna manera, pero no del América, porque después Sague mete más goles. ¿Sí? Y luego hay otros más que han metido más goles que yo y que pone el sexto, lo que sea. No importa. Lo que importa es, ojalá muchos sigan pasando récords, así como en la selección mexicana también pasó. ¡Qué Sí. bueno! Eso es importante porque quiere decir que muchos de los que están con ese sueño y que me decías que cómo gustaría que me recordaran, que sueñen en romper todos esos récords. Son mundos diferentes, son estadios diferentes, son equipos diferentes, pero el público, la pasión del público no cambia nunca. La exigencia se la van a dar al que se identifican con ellos. No es fácil. Y la exigencia es fuertísima, pero también el apoyo. Entonces, claro que será muy bueno. Ojalá me pase y me sigan pasando. Y en lugar de ser el sexto, que sea el séptimo y el octavo y lo que quieras. Lo que hice lo traté de hacer y ahí se queda. Y ojalá Excelente. los que vengan lo superen en selección. Excelente. Y ya lo superaron en selección y Muy en bien. un momento en equipo, ¿no? Pues bueno, nada más agradecerte, mi querido Enrique. De verdad que estamos más que felices contigo en esta plática de compas. Te invitamos a que vengas a Chiapas, a que comas cochito horneado y pozol de cacao para que nunca te vayas de acá. Exacto. Pero con muchísimo gusto, ya sabes que en algún momento ya tuvimos oportunidad de ir a una escuela, ir en Chiapas, de estar allá, transmitimos muchos partidos, entre compas, un abrazo, cuídense mucho todos, un gran abrazo a toda la gente, ya saben, gracias por la entrevista, gracias a todos, ¿y cómo se llama tu mascota? Lola, Hola. A ver, esa Lola, por favor, cuídense mucho y gracias por la no me entrevista. quiero ir sin festejar. Eso es bueno, claro que sí, mi Henry, chao, Gerardo, cuídate mucho. Un abrazo, mi para querido todos. Enrique. Les mando un abrazo a mi hijo también, Enrique. Gracias, Cuídense igualmente. mucho. Gracias. 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 Cuídense mucho.